Para allá, Bayetse, bueno, la para allá comienza con el viaje de Jacob desde Beersheba, donde vive con sus familiares, con el propósito de escapar de la venganza de su hermano Esaú y encontrar una esposa que no sea cananea, como se lo hace jurar su padre Isaac. Y por esos motivos viaja a la tierra de Harán, donde habita su tío Labán. Y nos dice la Torá en el libro de Bereshit de Génesis, capítulo 28, pasuk 11, dice: Vaifgaba Makom, y se encontró con el lugar, Bayalen Sham Kiba Shemesh, y durmió allí, Kiba Shemesh, porque el sol se había puesto. Vaikach me abenei, y tomó de las piedras a Makom. Otra vez se vuelve a repetir esta palabra, Makom. Vayashem merashotav beishkav bamakom ahu. Y tomó de las piedras de aquel lugar y las puso en su cabeza, o sea, de almohada, y se acostó en aquel lugar. Aquí Jacob vemos que la Torah lo describe tomando primero piedras, en este pasuk, en el 28, de manera plural, o sea, dice, el texto de la Torah dice Abenei, en plural. ¿Para qué? Con el propósito de ponerlas bajo su cabeza como una almohada. Luego, 7 pasuk más adelante, la Torah menciona que Jacob tenía bajo su cabeza una sola piedra, o sea, en singular lo menciona. Este hecho alude a las 12 tribus que vendrían de Jacob, digamos, ejemplificado en este evento, digamos, de fusión de las piedras para convertirse en una sola. ¿Por qué? Porque el valor numérico de 1, o sea, la palabra Ejad en hibrid es 13, y esto obviamente es una alusión a las 12 tribus unidas con el Ejad Beyahid, con el uno y el único, Hashem Yitbaraj. Es entonces cuando se duerme eh, y ocurre uno de los sueños más enigmáticos, ¿no? Durante el sueño de Jacob. O sea, este sueño que es uno de los que más explicaciones tiene en toda la Torah también. Lo que conocemos como Sulam y Jacob, la escalera de Jacob. Dice en el Pasuk 11, en el versículo 12, dice: Vaya Jalom, y soñó, Be Inezulam Mutza Arza, y aquí una escalera, una rampa, sería más bien, una rampa, que estaba apoyada en la tierra, Samutza Arza, Berroyó Magia Hashamaima. Estos son términos en arameo. Eh, Hashamaima, y su cabeza provenía del cielo, tocaba en el cielo. Veine Malachei Elohim, y los Malachim de Elohim, he aquí que los Malachim de Elohim, Olim Beyordim Bo, que subían y bajaban a través de ella, a través de esta rampa. Y luego de esto, el Eterno estaba sobre ese Sulam. Es entonces que el Eterno mismo, y por primera vez para Jacob, le promete esa tierra. Es decir, le dice que esa tierra iba a ser suya y confirma la promesa que, digamos, la verajá que su padre Isaac le da a Jacob, a lo que Jacob hace un pacto con él. Y dice, en el pasuk 19 dice: Vaikra et Shema Makom Ahu Beitel. Se llamó el nombre de aquel lugar Betel, Beulam Luz Yem Ha'ir la Rishonah, aunque Luz era primeramente el nombre de esa ciudad. Aquí
se explica la tradición que bueno, que este lugar, la palabra luz hace referencia a un hueso que poseemos todos los seres humanos, el cual no se destruye y es a través del cual será formado nuevamente cada ser humano. Bueno, luego en el 20 dice, e hizo Jacob, Baidar Jacob Neder Lemor, hizo un voto Jacob, una promesa diciendo, Im y el Im y Madi, si fuera Elohim conmigo, Ushmarani Baderech Azeh, y me guardaré por este camino en el que voy. Ayer Anoji Olej, dice, Benatán Lechem Leejol, Ubeget Lilbosh, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Acá vemos que luego de que Jacob tiene este sueño, decide hacer un voto y nos muestra la Torah que se le da mucha importancia a los sueños. Jacob le da mucha importancia a este sueño por ser un medio a través del cual el mundo espiritual se comunica con el interior de la persona. O sea, todos los sueños tienen una simbología espiritual profunda y solo una persona espiritual puede interpretarlos de manera correcta. O sea, la lógica terrenal no aplica a dicho tema. Por eso veamos lo que dice el Mashiach. En el libro de Yohanan, que se conoce como el libro de Juan, en base a una conversación que tiene Mashiach con Netanel y con otro israelita que estaban, digamos, reflexionando, sobre la Torá, lo reconocen como el rey de Israel, o sea, quien fue elegido por el Eterno, quien fue elegido divinamente para comandar, para guiar por el camino correcto a Israel, y como lo reconocen, en base a esto el Mashiach les dice, esto en el libro de Yohanan, o sea, obviamente en conexión con esta parasha, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 51, le dice, amén, amén, dice, en Ibrit, dice, en verdad, Ani Omer Lahem, yo les digo, Meatat tireu et hashamaim petuchim, que verán el cielo abierto, Umalachei Elohim olim beyordim al ben Adam, y los mensajeros de Hashem, de Elohim, del Eterno, subir y bajar sobre el Ben Adam, sobre el Hijo del Hombre. Vemos que tanto el sueño como lo que dice Yeshua, este sulam, esta rampa, se refiere al ser humano, que representa el medio donde se manifiestan las fuerzas del mundo inferior, o sea, del Olam Asiá, de este mundo material, de la realidad, de esta realidad, e influyen sobre el mundo superior a través de las acciones y la manera en la que el Eterno interactúa con este mundo inferior a través de los mensajeros, es decir, los malajim. También es notorio que la palabra makom aparece en estos pasuk. Aparece como 11 veces, si mal no recuerdo. O sea, cuando la Torah no menciona una palabra muchas veces, es obviamente con el propósito de indicar algo al lector. En este caso, enfocarnos en el lugar. Es un lugar que sabemos cuál es, pero no se especifica. Y para saber cuál es este lugar, basta con retroceder un poco en la Torah y ver en capítulo 12, versículo 8, se nos habla de Abraham. Dice que nos dice Vayatek misham
Ajará Mikedem le Beit El. Acá es que cuando se menciona por primera vez, dice, y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Aquí es cuando se menciona por primera vez la ciudad de Betel. Baitek Ajalojak, y tendió su tienda. Beitel Miyam Beahai Mikedem, teniendo a Betel al occidente y a Ahai al oriente. Vaiben Sham Misbeach la Adonai, y edificó allí un altar al Eterno. Vaikra Beshem Hashem, e invocó el nombre de el Eterno. O sea, es por este motivo que la Torá resalta tanto este lugar, o sea, ya que el mismo es donde Abraham, o sea, el abuelo de Jacob, había construido un Misbeach, es decir, un altar a Hashem, y que también donde había comenzado a dar a conocer, o sea, cuando la Torá dice Ikra Beshem Hashem, o sea, cuando invocó el nombre del Eterno, está queriendo decir que comenzó a hablarle, a dar a conocer quién es el Eterno a las personas que allí habitaban. Y bueno, en base a esto, al caer en cuenta Jacob de que había usado de esas piedras por almohada, es que siente Irat Hashem, o sea, siente un temor reverencial por el Eterno, y dice, ciertamente el Eterno está en este lugar, o sea, que es Sha'ar Shamayim, dice que es la puerta del cielo, o sea, pero la pregunta es evidente, ¿cómo puede el Eterno estar en un solo lugar? En realidad esto es una expresión que nos muestra que allí, en ese lugar, Jacob pudo experimentar al Eterno y no que el Eterno se encuentre en algún lugar en específico. O sea, porque ya sabemos que, como dice la famosa frase, Nimtza Bekol Makom Hashem, o sea, en todo lugar se encuentra el Eterno. O sea, lo dice también el Rab Shaul, en él vivimos, en él nos movemos. O sea, es aquí que Jacob comprende el valor de la tierra de Israel y posteriormente regresaría por orden del Eterno y la motivación de entender que esa es Sha'ar HaShamayim, o sea, la puerta del cielo, que ese lugar es muy especial en realidad. Ahora, ¿por qué Jacob, con la categoría espiritual que posee, le pide al Eterno que le provea de todas esas cosas? Y con el condicionante de que así él sería su siervo. Como vemos, la parashá anterior, Jacob posiblemente estuviese pasando por una situación de estrechez, o sea, tenía una economía un poco difícil, y a pesar de todo, Jacob solo le pide en realidad lo necesario para subsistir. Él no reclama al Eterno nada, ya que al estar la promesa sobre sus hombros entendía que todo llegaría en su debido momento. O sea, el Eterno no permitiría en ningún momento que le sirviese con las manos vacías, y eso él lo sabía. Esto nos revela la midat, o sea, la cualidad, el rasgo espiritual de Anibut en Jacob, o sea, la humildad que posee Jacob. Y acto seguido llega a Harán y la Torá nos relata, en el capítulo 29, dice, versículo 2, dice, Bayar Eine Be'ar Bazadeh, y miró y vio un pozo en el campo, Beine Sham Yeloya, y aquí tres rebaños de Edrei son, tres rebaños de ovejas, que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Kimina Be'ar Hayu Yashku Hadarim. Eben, y había una gran piedra, Eben Gedolá al Pia Be'ar, sobre la boca del pozo, delante del pozo, sobre la boca del pozo. ¿Sí? Sí. Y nos explican los Mekubalim que los pozos tienen que ver con la revelación del Sodot de la Torah, o sea, el aspecto profundo de la Torah. En las parashot anteriores se nos narra que Abraham había creado pozos
los cuales fueron tapados por los filisteos sin una razón aparente. Luego su hijo Itzhak vuelve a abrir esos pozos y la Torá nos dice que los Filishtim, o sea, los filisteos, tuvieron envidia de él. Y esto claramente es un mayal, es decir, una alegoría o una metáfora en la cual se nos muestra que el Sodot de la Torá es revelado por el linaje de Abraham, de Itzhak y de Jacob. O sea, las profundidades de la Torá solo vienen de este linaje y de ningún otro, como nos los enseñó el Mashiach. Luego Jacob conoce a Rachel y después de esto, con lo que nos da a entender la Torá, Jacob hace un gran esfuerzo, quita la roca, bueno, para que luego beban las ovejas y luego besa a Rachel. Esto en el Pasuk 29:10 dice, y sucedió Vayehika ayer a Jacob et Rachel, o sea, sucedió que cuando Jacob vio a Rachel, Bat Labán, hija de Labán, Aji Imo, hermano de su madre, Beetzon Labán, Aji Imo, y a las ovejas de Labán, va Igash Jacob, Vayagel et Aeben. Se acercó Jacob y removió la piedra et Aeben me alpi a Bear, que estaba sobre el Bear, el pozo. Y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Vayashek etzon Labán ajimo. Aquí podemos apreciar que esto es un reflejo de lo que su madre Ribka había hecho cuando recibió los camellos y les dio de beber. Jacob sabemos que era el hijo favorito de su madre y sabía lo que había ocurrido cuando Eliezer fue a buscar a su madre. Entonces vemos la cualidad de su madre, o sea, es decir, Gesed, ya de la cualidad del otorgamiento, el dar desinteresadamente, manifestada en las acciones de Jacob. Y en el siguiente capítulo se resalta el deseo de las esposas de Jacob por tener muchos hijos. Esto viene del principio establecido por el Eterno en el libro de Bereshit, en el relato de Bereshit, que en el libro de Génesis, capítulo 3, se nos dice, en el versículo 16, dice, ¿cómo era? Ba'alishech teshu katech, o sea que el deseo, tu deseo, dice el libro de Bereshit, que el deseo de la mujer sería hacia su ish, hacia su marido. Luego el relato de la Torá nos muestra que Jacob y Rachel discuten a causa de la infertilidad que tiene ella, y esto se hace con el propósito de mostrar que la fecundidad la otorga el Eterno. Como nos dice en el versículo 29, no, perdón, versículo 31, dice, Vayar Hashem kizenua Lea, cuando vio el Eterno que Lea no era amada, en realidad acá dice Senua, dice, cuando vio que no era amada, no es en realidad que no era amada, o también hay traducción que se aborrecida, en realidad viene de Sina, que en realidad es poner en segundo lugar. Quiere decir que la ponía como esposa segunda, no que no la amaba o que la odiara, ¿no? Que la aborreciera, o sea, sino, o sea, cómo seguiría aceptándola por esposa, ¿no? Se la hubiese despedido. ¿Sí? Dice que Va'iftach et Rajemá, dice que abrió su vientre, o sea, le concedió tener hijos. Dice Berrachel Akara, mientras que Raquel era estéril. O sea, la Torá nos muestra que a modo de compensación, porque Jacob no le prestaba tanta atención, el Eterno le da hijos primero. Y en su afán de dejar, digamos, más descendencia, las esposas de Jacob ofrecen a sus esclavas para que ellas puedan tener hijos adoptivos también. Y
los nombres que imponen las madres suelen tener siempre un buen augurio, una buena explicación y expresan la satisfacción de las mismas, pero hay un nacimiento en el que la explicación del nombre brilla por su ausencia. Y obviamente esto claramente no es una casualidad. Capítulo 30, versículo 21 dice, Ahara y Aledabat, y después dio a luz una hija, Batikra et Shema Dina. Dina es el único descendiente de Jacob, el cual su nombre nunca es explicado. Todos los hijos de Jacob poseen un nombre en base a la apreciación, digamos, de sus madres y su tarea en este mundo. Dina siempre es puesta a un lado. Nunca se habla, en realidad, de los tres hijos de Jacob, sino de 12. Y la Torá nos dice, Batikra Shema Dina, o sea, su nombre fue llamado Dina. O sea, ¿por qué? Bueno, el nombre de Dina significa el juicio de ella. O sea, pero ¿a qué se refiere este nombre? ¿Quién es enjuiciado? Los Kadmonim, o sea, los antiguos, sugieren que Lea sabía que a través de Diná vendría lamentación. Entonces quizás es por eso que en la Torá se abstiene de dar un comentario sobre el nombre, el significado del nombre. Incluso, erróneamente quizás, la tradición llega a afirmar que en la antigüedad no era bueno tener hijas mujeres, o sea, realmente está mal eso, porque la realidad es que es un pensamiento erróneo y contradice, o sea, los fundamentos de igualdad que nos presenta la Torá desde los primeros capítulos cuando se inicia. O sea, Dina es un símbolo del juicio que vendría sobre Israel.